Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar ya, ¿vale? Que ya hay gente ya conectada. Para los que no me conocéis, que hay personas que me conocéis ya, ¿vale? Yo soy Lidia Díaz y soy la preparadora de educación musical en Tecnozubia desde hace ya bastantes años. Desde 2015 estoy preparando aquí oposiciones, ¿vale? La reunión de hoy va un poco en lo que he comentado, de hablar de cómo es la preparación aquí, un poco que conozcáis cómo funciona la academia, y un poco la visión de qué nos espera en un futuro, porque aunque es un futuro un poco raro, no sabemos exactamente a ciencia cierta qué va a ocurrir, ¿no? Pero bueno, dar un poco un barrido por qué se sabe ahora a 17 de junio, ¿vale? Bueno, presentaros a la academia, este es su logotipo, su seña de identidad, ¿no? Esa sensación de que esto es una familia, aunque la academia ya sabéis que a veces los grupos son más grandes que cuando son preparadores individuales, pero verdaderamente la manera en la que está organizada hace que funcione muy bien, ¿vale? En Tecnozubia lleva ya un bagaje de 31 años formando opositores. Hay resultados muy buenos en todas las especialidades, en la nuestra también lo hay, y verdaderamente a veces no se consiguen más plazas, no porque el alumnado no esté formado o porque no sean unas verdaderas máquinas el alumnado que tenemos, sino más bien porque nos encontramos con alumnado nuevo. Es decir, que el baremo a veces no es lo suficientemente alto y entonces no se llega a coger la plaza por esa casualidad, pero no por otra. Tenemos que hablar un poco del equipo. Aunque a mí me vaya a conocer solamente a mí en esta reunión informativa, sí es verdad que cuento con Ruth, que es la compañera, que normalmente lo que hace es apoyarme en corrección de temas solo. Por ejemplo, este año lo que ha hecho es corregir solamente los temas de examen online, ¿vale? Y en otros años que yo necesito un poco más de tiempo para correcciones individuales y todo eso, lo que hace es impartir docencia a algunos de los grupos o ambos grupos, los que se formen, es de la parte de temario y de ritmo, ¿vale? Porque la explicación que os voy a dar hoy es un poco centrado a lo que son oposiciones andaluzas, ¿vale? Aunque en este año, por ejemplo, hemos preparado a toda España y estamos esperando resultados porque, como sabéis, estamos en pleno movimiento. Entonces, participamos las dos, pero la que organiza, revisa temario y todo eso soy yo. Y Ru es un apoyo logístico, ¿no? También está en la parte de exposiciones, viene a ayudarme para intentar escuchar al alumnado y eso viene muy bien porque tiene otra visión, otra versión de esa escucha. Ambas hemos estado como miembros de tribunal, yo como presidenta de tribunal en el 2011 y ella como vocal en 2 años diferentes. No recuerdo exactamente qué años, pero 2 años diferentes ha estado como vocal. Ambas somos docentes de educación primaria, ambas somos de educación primaria, educación musical, y ella está ejerciendo ahora mismo, creo que como tutora y educación musical, y yo soy directora de un centro educativo desde el 2011 y acabo de renovar mi mandato. Soy profesora de educación artística, como he dicho,
impartiendo plástica y música, imparto matemáticas de primero a sexto de primaria y este año me he metido en una novedad que es impartir docencia en infantil, porque yo trabajo en un centro muy pequeñito y entonces me he cogido todo lo que son asambleas y las asignaturas más fuertes, las áreas más fuertes de educación infantil. La verdad que ha sido todo un hallazgo y una alegría trabajar en esa etapa educativa, porque la verdad, los que somos de música, que tenemos tantos recursos musicales, de expresión, todo eso, funciona muy bien con ese tipo de alumnado. Entonces, esa es un poco nuestra presentación de ambas personas que vamos a estar el año que viene en la formación. ¿Qué te vas a encontrar aquí? Bueno, en nuestra academia, materiales propios, son todos elaborados por nosotros. Si hablo de los materiales, pues tengo que recordar que el temario en sí es un temario que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Fue creado por un musicólogo y un profesor de conservatorio superior y después por él han pasado profesores de universidad y maestros. Entonces, tienen una parte teórica musical muy buena, muy fundamentada, una parte pedagógica y bibliográfica muy buena por parte de los que son profesores de la universidad y después los que hemos sido docentes le hemos dado ese pequeño giro de adaptación al aula o esa perspectiva más cercana a la visión realista de dónde se puede poner en juego, digamos, ese contenido de ese tema. Personalización. Pues aunque vosotros veáis que en la academia hay un grupo grande de clase y todo eso, en realidad hay un trabajo individual tremendo. Es decir, todo lo que vosotros hagáis, vosotros vais a venir a clase, se va a dar una explicación de temario, de etcétera, que ahora hablaremos cómo funciona cada parte, pero todo el contacto individual va a ser entre tú y yo a través de un correo electrónico que tenemos. Entonces, si yo explico hoy la introducción de la programación, por ejemplo, tú realizarás tu introducción con tus dudas, con tus aciertos, con cosas increíbles, con todo, me lo mandarás y yo te lo valoraré y lo trabajaré individualmente contigo. Incluso cuando lleguemos a las exposiciones, en realidad la harás individual. No vas a hacer nunca una exposición de tu programación o tu unidad didáctica / situación de aprendizaje dentro de lo que sería una aula ordinaria, porque yo creo que somos compañeros, pero a la vez somos rivales y cada uno necesita como su intimidad, ¿vale? Por lo tanto, trabajamos de manera individualizada con cada uno de vosotros, ayudándoos en cada elemento o cada escalón que tenéis que superar, que a veces pues cuesta. Incluso la academia cuenta actualmente, durante este curso, se ha hecho esta idea en este curso escolar, con una persona que os va a ayudar también a nivel emocional. Es decir, una persona que está preparada para, cuando yo estoy agobiado, no puedo estudiar, no sé qué, puedes contactar con ella, puedes venir presencialmente y te da pues herramientas, procesos, diferentes ayudas y recursos para que puedas superar pues, ese bajón que es típico del momento opositor, ¿vale? Por lo tanto, por eso hablamos que es muy personalizada la formación. Experiencia contrastada, pues es verdad que durante los 30 años pues se puede ver los resultados que ha habido en oposición. Entonces, yo me puedo llevar de lujo que en las últimas oposiciones de 2022, todas las primeras personas de los tribunales, más la número 1 de Andalucía, fueron alumnos de Tecnozubia. Eran alumnos que habían estado todo el año formándose aquí o que llevaban ya algunos años formándose con nosotros. Entonces, es un orgullo, la verdad, contar con ese tipo de alumnado. Y después, también tenemos algo muy bueno que son las clases online, que la clase presencial es muy buena, porque tenemos mucho contacto, porque en realidad se forman agrupamientos de alumnos muy interactivos, que dan vida y que cuando llevas un proceso de estudio de días y días encerrado en casa o trabajando y después me tengo que encerrar a estudiar todo eso, cuando llega aquí al grupo clase se crea un ambiente muy bonito en el que por fin ha llegado como mi momento de libertad, ¿no? Y me siento apoyado, puedo hablar con otros, hablamos de situaciones, nos damos soluciones a otros, entonces la clase funciona muy bien. Pero es verdad que muchos estáis fuera de Granada o trabajáis fuera y no podéis estar en las clases, por lo tanto tenéis la clase online. La clase online funciona muy bien, que es lo que estáis haciendo ahora mismo, estáis conectados online, estáis escuchando la conversación, se puede participar a través de un chat, ¿vale? Que se escribe e incluso conectando un poco el micrófono en el GoToMeeting que tenemos. Yo sé que para el año que viene tienen pensado cambiar de plataforma, ya veremos cómo funciona esa plataforma, la academia informará de cómo va y todo eso, pero es decir, el preparador está continuamente un poco en contacto con los online, es decir, los online no estáis perdidos,
podéis participar también como uno más. Bueno, tenemos que hablar de datos, pero tenemos que hablar de datos de 2022. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso de evaluación que comienza el miércoles 19, como sabéis, una oposición un tanto caótica, muy diferente a lo que estamos acostumbrados y con muy pocas plazas, ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de eso, hay mucha gente muy motivada que no ha tirado la toalla y que se ha formado durante todo el año y veremos resultados, pero bueno, son muy difíciles de alcanzar esas 5 plazas más 6, más una de discapacidad, ¿vale? Pero los resultados son un poco estos. Es decir, aprobado de la primera parte, aprobado de la segunda y las plazas que se consiguieron en ese 2022. Perdón. Hay que tener en cuenta que la formación que hacemos no solamente es andaluza, sino también de otras comunidades. Por lo tanto, algunas de esas plazas no son solamente de aquí, son de otros lugares. ¿Qué ha pasado con respecto a la plaza en educación musical a lo largo del tiempo? Pues este recorrido que tenemos un poco, sin irnos muy atrás, pues tenemos ese 2013 con 50, 2015 con 50, 2017 con unas 100 y poco, 2019 que ahí tuvimos 200 y algo, que fue el año del boom, un buen año para sacar oposiciones, el 2022 que tuvimos esas 90 y este año que tenemos esas 6 plazas que comentamos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que este 2024 son unas plazas de estabilización, es decir, son unas plazas especiales que tenían que tener unas características internas de funcionamiento, de organización, y no podía sacarse cualquiera. Por lo tanto, entre comillas, nos viene bien porque sabemos que la bolsa, para los que estéis en bolsa y a lo mejor no habéis empezado a trabajar, porque ya acaba el curso y ya no vais a entrar, ¿no? Pero no os preocupéis porque es un año más parado, porque cuando entren 5 personas, el movimiento, o 6 personas, el movimiento de bolsa o de bloqueo va a ser mínimo, por lo tanto vais a poder seguir avanzando y conseguir meter por lo menos la cabeza para ser interino, no quedarnos en aspirantes, ¿vale? Entonces, este recorrido que tenemos. ¿Qué habría para el 2025? ¿Qué es lo que según, ¿vale? Según una mesa sectorial había de posiciones? Pues ahora mismo teníamos una oferta de empleo público de 25 plazas para música que han nacido en el 2023, es decir, se generan en el 2023. Tenemos que tener en cuenta que no había terminado 2023 cuando estaban generadas esas plazas, ahora hay que sumar las de 2024 y las que se generen en 2025, ¿vale? Como no se han tocado plazas de reposición, sino que solamente han sido las 6 de estabilización, debe de existir todavía un número de plazas pues algo superior a esas 25, ¿vale? Yo no digo número porque no tengo una bola de cristal y no puedo saber exactamente el número que pueden salir, pero se supone que ya 25 tenemos, ¿vale? Que son pocas, pero bueno, tienen que aumentar un poco el número. ¿Qué es lo que va a pasar en la siguiente oposición? Pues la siguiente oposición se supone que es una oposición de reposición. Una oposición de reposición es aquella en la que las plazas que se van a generar aparecen de jubilaciones y de cambios de especialidad, ¿vale? Entonces, por eso tenemos poquitas en música, porque en realidad hay un boom de personas de jubilarse que será cerca de dentro de 9 o 10 años en las que sí verdaderamente se jubilará más gente, pero claro, ahora mismo son los primeros que empiezan a meter en la cabeza lo que era la educación musical. Entonces, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que tenemos nosotros mismos? Si es una oposición de reposición, debe de funcionar igual que la de 2022. Pero claro, esto nunca se sabe, ¿vale? Siempre puede haber modificaciones, ¿vale? Porque las comunidades autónomas son así. Normalmente cogen la convocatoria X y cambian la fecha y poco más. Pero puede haber modificaciones. Entonces, si nos acercamos a 2022, que estaba basada en el Real Decreto 276 de 2007, sería una oposición con 2 fases eliminatorias, ¿vale? La primera prueba, que es una prueba práctica, ¿vale? Que nosotros en el caso de música es la parte del ritmo leído, es decir, tenemos un ritmo de 16 a 24 compases aproximadamente, con lectura rítmica, con agógica y dinámica. Normalmente algún cambio de compás y como novedad en el 2022 los 2 últimos compases estaban en clave de fa, ¿vale? Entonces, ¿qué aporto yo para la formación en esta convocatoria? Pues voy a enseñar un ejemplo de material
Está una compañera aquí escribiendo. A ver, os voy a enseñar el material, que sería, por ejemplo, esto. Este sería un ejemplo de esa parte rítmica, de esa parte que hemos dicho que es un ritmo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que cuando vosotros apuntáis a la academia, las diferencias o niveles musicales que existen son muchísimos. Hay alumnados que tienen superior de conservatorio, hay alumnos que tienen un grado medio, un grado elemental, que simplemente han aprendido lo que han aprendido durante la universidad, o que tienen conocimientos de banda de música, de rondalla, de grupo, o son autodidactas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ir generando un trabajo rítmico. Entonces, vosotros cuando lleguéis a la academia, lo primero que tenéis que un poco es presentaros, que ya veremos cómo lo hacemos, que a través de un correo electrónico, y contarme esa necesidad rítmica. Es decir, pues, Lidia, yo pues, rítmicamente no voy bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo hago grupos de apoyo rítmicos. Normalmente en los descansos de clase o al final de la clase, dependiendo de cada año, lo que hacemos es trabajar ritmos desde muy cero, es decir, desde negra corchea, y poco a poco vamos superando la dificultad hasta que sois capaces de uniros al grupo clase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el grupo clase en septiembre empezará con este tipo de ritmos sencillos. Tenemos tres tipos de ritmos. Los ritmos sencillos, que son asequibles, ¿vale? Empezamos con muchas notas consecutivas, con negras, corcheas, semicorcheas solo. Después tenemos los ritmos en clave de fa, para soltarnos por si acaso volvemos a tener un trocito de nuestra partitura de lectura en clave de fa. Y ritmos difíciles, ¿vale? Que lo que están es también para ese grupo de alumnos que tienen más conocimientos y que tampoco quiero pararlos con lecturas muy sencillas, ¿vale? Estos ritmos durante todo el año van evolucionando hasta tener ritmos muy, muy complicados, es decir, muy superiores a lo que podéis encontrar en oposición, para que, como ya sabéis, en Andalucía, hasta ahora, el ritmo lo que era 5 minutos de lectura y después ya se los pone al tribunal. Claro, esos 5 minutos da tiempo a darle varias vueltas, pero si tenemos más necesidad, más dificultad, pues podemos tardar más. Por lo tanto, en la formación os va a llevar a tener una total soltura. Además, ya he vivenciado y visto aquí en muchísimos alumnos que han ido mejorando muchísimo, alumnos que venían de cero conocimientos casi, ¿vale? Así que funcionaríamos esa parte práctica de esta manera. En esta prueba práctica, en música, hasta ahora, también se ha trabajado lo que llamamos el análisis musical de canciones y la aplicación pedagógica. ¿En qué consiste eso? Tú te van a poner 3 canciones, hasta ahora son 3 canciones, ¿vale? Que puede modificar, hay años que han sido solamente 2. Eliges la que quieras y hay que hacer un análisis completo, es decir, forma, textura, agógica, dinámica, análisis textual, rítmico, melódico, armónico, ¿vale? Todo eso nosotros lo vamos a trabajar de cero, es decir, vamos a partir de los que tenéis conocimientos musicales de sobra para poder analizar una partitura sin ningún problema, hasta los que no tenéis esos conocimientos o los tenéis ahí y se ha quedado un poco en el olvido. Entonces, nosotros en septiembre nuestro trabajo es aprender a analizar canciones. Hay una serie de pautas, los que ya habéis apuntado a la academia tendréis el material o lo habrán pasado, vamos, yo creo que lo tendréis ya, porque ya lo pasé hace una semana y algo. Entonces, en ese material veréis cómo hay una explicación de cómo hay que analizar la textura, cómo hay que analizar el ritmo, cómo analizar la armonía, etcétera, dando apoyo no a ser unos grandes analíticos de canciones, no, en realidad ayudaros a dar respuesta a esta prueba de la oposición, ¿vale? Una vez que digamos que hemos repasado cómo funciona, ya a partir de ahí vamos a empezar a trabajar toda la semana. Primero empezaremos con una canción solamente, ¿vale? Después, cuando estemos terminando el curso, empezaremos a 2 y 3 canciones, ¿vale? De análisis, en el que yo daré una semana una canción. Normalmente tiramos a canciones que son susceptibles de que salgan en oposición, normalmente cancionero andaluz, o también canción pop de los Beatles, que es la que ha salido en la última convocatoria. Entonces, tendréis vuestra partitura y una especie de esquema a rellenar, ¿vale? De manera muy ágil, porque yo lo que quiero es que vosotros seáis capaces de rellenar este documento que yo os mando en unos 10-15 minutos. Después, cuando vosotros ya esto lo hayamos hecho mucho en clase, porque
Tú te vas a casa, por ejemplo, imaginaros, el 1 de octubre, tuviéramos clase, tú te vas con la canción El Labrador, por ejemplo, y la analizas en casa, la intentas con la explicación, intentas sacarle su forma, su estructura, su no sé qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer en clase? En clase la vamos a corregir todo, sacando todas las dudas que tenéis, ¿vale? Es decir, hemos puesto esta forma, vale, pero es una canción popular, normalmente las canciones populares no están escritas o diseñadas pensando lo que se iba a hacer, sino están pensadas de otra manera. Entonces, vale, la tenemos hecha, muy bien, vamos a corregirla. Corregimos y dialogamos. Lidia, ¿por qué has puesto esto? O podría ser esta sección, o podría ser la otra, o por qué hemos dicho que aquí hay una cadencia andaluza, o por qué aquí, ¿comprendéis? Y se crea un momento de trabajo, debate, que lo que hace es que enriquece muchísimo vuestro conocimiento. De manera que cuando llegue el momento de oposición, tú no tienes que estudiar análisis de canción, porque lo hemos hecho durante todo el curso. De una manera, unas veces me traigo la canción hecha de casa y otras veces he tenido problemas y no la he hecho, pero la voy a corregir y la voy a rellenar estando aquí en clase, ¿vale? Entonces, esta sería la forma de trabajar. Después trabajaremos esto que estoy haciendo aquí esquemático, cómo lo hago en el examen. Es decir, diseñaremos en cada página de la hoja qué elementos van, con cuánto tiempo hay que escribirlo, es decir, haremos un trabajo exhaustivo de cómo hacerlo. Y la aplicación pedagógica igual, os pasaré los documentos en los que se explica cómo hay que hacer cada uno de esos apartados y diseñaremos una aplicación pedagógica general que me sirve para cualquier canción que me pongan delante. Simplemente con los detalles que yo tengo que modificarle para que se note que la he hecho sobre esa canción, ¿vale? Todo eso adaptado a la nueva normativa, a los nuevos intereses que hay, ¿vale? Pues esto sería la parte práctica. Después tenemos desarrollo de un tema a elegir. Hasta ahora, las oposiciones, dependiendo del tipo de oposición y cómo sacamos, hemos tenido o dos temas o tres. Actualmente contamos con 25 temas, ¿vale? Esos 25 temas se pueden trabajar bien durante un año de oposición, pero hay que ponerse muy serio con ellos porque la verdad es que llega un momento en que la programación y las situaciones o unidades didácticas nos absorben por entero, ¿vale? Pero bueno, siempre la clase la vamos a hacer en varios momentos de trabajo. ¿Cómo son los momentos de trabajo? Primero, vamos a establecer un conocimiento del tema, es decir, vosotros vais a tener el tema, yo lo voy a sacar en pizarra, viene subrayado, normalmente subrayáis lo que yo ya tengo marcado, ¿para qué? Para hacer el primer resumen, porque los temas son bastante amplios, tienen mucha teoría, son muy condensados, entonces hay que limpiar un poquito. Entonces hacemos ese primer contacto. ¿Qué es lo que haces tú esa semana cuando te vas con el tema? Leerlo subrayado, entender, saber si verdaderamente tú entiendes ese contenido o no. Si no lo entiendes, pues tú hablas conmigo y me mira, Lidia, no entiendo lo de la cadencia o no entiendo este evento, no sé, lo que sea. Normalmente se entiende porque está muy bien explicado. Entonces, hacemos esa parte. ¿Qué hacemos la semana siguiente? La semana siguiente vamos a hacer lo que le llamamos el resumen de bolsillo, el tema de bolsillo. ¿Qué es un tema de bolsillo? Pues mira, una técnica. Además, lo habréis visto, los que tengáis el material, que al final aparece 2 páginas con una cuadrícula dividida en 8 partes cada página. Entonces, lo que hacemos es imaginarnos que vamos a hacer una especie de resumen esquema de nuestro tema. ¿Para qué? Para intentar centrar en qué página va cada contenido. Es difícil, pero bueno, cuando se trabaja se consigue. Entonces, teníamos esto y nosotros yo voy a aplicar. Venga, la página 1, vamos a poner el epígrafe oficial y el índice. En la página 2, justificación, introducción. En la 3, referencia legal. La 4, ya es contenido. ¿Qué parte de contenido pongo del punto 1 en la 4? ¿Qué parte de contenido pongo del punto 1 en la 5? Y así vamos a ir marcando dónde iría el contenido de ese tema. De manera que tú ya tienes casi el segundo resumen. Esa semana tú ya puedes resumir tu tema, es decir, adaptarlo a ti, con más o menos, dependiendo de tu letra, te ocupará exactamente las páginas que yo he dicho, o te ocupará un poquito más o un poquito menos, según el tamaño, ¿vale? Y lo iremos organizando de esa manera, de manera que el tema sea trabajado ya 2 veces, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un tema, cómo están estructurados, para que los conozcáis. Normalmente siempre empezamos por el tema 2, no asustéis que no esté el tema 1, porque el tema 1 es un tema muy sencillo, ¿vale? Y un tema que cuando hacemos todo el trabajo del temario,
y llegamos por mayo, que es cuando más o menos lo doy, es muy fácil, lo leemos y todo nos suena, todo me ha aparecido en algún otro tema, por lo tanto es muy sencillo. Por eso empezamos por el 2. ¿Y por qué me gusta empezar siempre por los elementos musicales? Porque ya que tenemos que analizar la canción, pues conectamos tema con el análisis de canción. Bueno, si veis, viene estructurado de esta manera. Vosotros tenéis una portada, que yo no la tengo, el epígrafo oficial, que es lo que dice el Real Decreto. Hay por ahí información de que quieren cambiar los temas, llevan esa información muchos años, se ha intentado ya 2 veces, pero ahora mismo, si las oposiciones fueran el año que viene, no da tiempo. Seguiríamos con nuestros 25 temas, así que estaría bien que las mantuvieran y no tener que cambiar temario, ¿vale? Entonces, tendríamos el tema 2, veis la estructura que tiene, y después viene articulado pues, con su epígrafe y subepígrafes de la información, ejemplos musicales, tablas, etcétera. Y al final hay temas que tienen anexos, por si queréis alguna información extra, ¿vale? Hay este apartado de ejemplo de desarrollo de competencias específicas, lo trabajaremos en clase, ¿vale? Tenéis bibliografía, podéis utilizar, y esto es el esquema de bolsillo, el tema de bolsillo, que es lo que explicamos. Que vaya anotando normalmente qué elemento va en cada una de esas páginas, ¿vale? Y aquí pues, pongo también, pues, qué ejemplo musical o dónde pondría un ejemplo musical, para que lo tengáis todo un poco cerrado en los temas. Pero bueno, esto es para ayudaros, pero vosotros podéis hacer como queráis ese desarrollo. ¿Qué destacamos más del tema? Mira, vais a tener un principio que es una introducción, que esa introducción os voy a explicar cómo quiero que la hagáis, ¿vale? No viene en el tema porque quiero que sea individual, se explica, vosotros la intentáis, me la mandáis individualmente o la corrijo cada uno. El ejemplo de desarrollo de competencias específicas también es un apartado de desarrollo individual, que también explico cómo se realiza y lo corrijo individualmente, y la conclusión exactamente igual. Llega un día que toca conclusión, se explica con qué temática, cómo la forma, la estructura, etcétera, y cuando la tenéis me la mandáis al correo y yo la corrijo, ¿vale? Este sería el funcionamiento del temario. ¿Qué tenemos más sobre temario? Pues mirad, temario al final de curso, ¿vale? Se os da lo que serían unos repasos, ¿vale? Espera que se me ha ido la... Por ejemplo, es decir, cuando terminemos ya, estemos en mayo o junio, empezamos a repasar muchísimo temario, entonces yo voy a dar estos resúmenes, es decir, unos resúmenes diseñados por mí, de las ideas principales del tema, en el cual vosotros vayáis viendo qué elementos son los que tengo que memorizar. ¿Por qué? Porque habrá temario que no te ha dado tiempo a hacer resumen, que lo dejaste un poco olvidado, pues para que puedas hacer un barrido, ¿vale? Y repasártelo de estos resúmenes, ¿vale? Esto sería con respecto a esa primera prueba. Prueba práctica y desarrollo de un tema a elegir de entre 2, que fue en el 2022, y este año son 3, ¿vale? Lo que habría. Tiempo ahora mismo en el 2022 para esta prueba, 4 horas. Es decir, para análisis de canción y aplicación pedagógica y desarrollo del tema, tenemos 4 horas. Convocatoria anterior, 2019, fueron 3 horas y media. Próxima convocatoria, no lo sabemos. Sabemos que este año solamente al tema se le ha dado 2 horas y media, que es un tiempo muy lógico y suficiente como para escribir un tema con tranquilidad, con sus ejemplos musicales y con todos los elementos que tenemos que ver. ¿Qué más cosas damos sobre el tema? Pues, por ejemplo, hablamos de cómo la RAE no especifica que hay que hacer los guiones, las acentuaciones, las abreviaturas, etcétera. Es decir, tenemos una parte también de trabajo de elementos a la hora de la escritura y de la expresión del tema. Y todos los meses hacemos examen del tema. Si formamos 2 grupos en la academia, normalmente se forma el grupo de los noveles, ¿no? Los que nunca han opositado o los que no han tenido contacto con el temario de nuestra academia. Entonces, ese alumnado pues se le da un tema cada semana y a lo mejor no empiezan con exámenes en septiembre, sino ya tienen primero en octubre. Pero si se forma un grupo de alumnos antiguos que ya han estado en la academia, que conocen el temario y todo esto, hay que ser mucho más ágiles. Entonces, ese alumnado suele dar 2 temas por semana, hacer exposiciones orales del temario en clase y en examen desde septiembre, ¿vale? Todos los grupos dais los mismos temas, las mismas explicaciones cada mes, es decir, ninguno va uno por delante de otro, ¿vale? Pero sí es verdad que al grupo de antiguos se les suele, digamos, poner las cosas un poco más durillas,
porque supuestamente ya suena o tienen los resúmenes hechos y todo eso, ¿vale? Bueno, pues eso en esa primera puesta. ¿Qué hemos tenido en oposición en la segunda parte? En la segunda parte hemos tenido defensa de la programación didáctica y defensa, preparación y exposición de una situación de aprendizaje. El término de situación de aprendizaje es nuevo, viene de parte de la LOMLOE y se refuerza tanto en el Real Decreto 157 con la definición de que es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el niño es creativo y pone en funcionamiento todos sus conocimientos con respecto a los saberes trabajados y llega a ser competencial, desarrollando así el paso de competencias específicas a descriptores operativos, de ahí a las competencias clave y al objetivo de etapa. Entonces, toda esa definición que también está en la orden 30 de Andalucía y en cualquier orden de cualquier comunidad, exactamente la misma, nos dice que es una situación de aprendizaje. Pero bueno, Andalucía sacó una aplicación este año diciendo que una unidad didáctica era todo y la situación de aprendizaje es como solamente un trocito del proceso, ¿vale? Pero bueno, le llamo situación de aprendizaje hasta que quieran cambiarle la definición. Entonces, ¿cómo trabajamos la programación didáctica y la unidad? Esto va un 50-50, es decir, nosotros empezamos en septiembre con el conocimiento normativo, es decir, necesito que sepáis dónde están las cosas en la normativa, qué dice la normativa y todo eso. Pero normalmente yo doy resumen, no os doy una normativa entera para que lo leáis, porque mi trabajo es daros las cosas que necesitáis en la oposición. Entonces, lo que os doy es un resumen de cada uno de los apartados más interesantes para que conozcáis y tengáis esa cultura general sobre nuestro currículum y sobre las normativas que están actualmente funcionando, ¿vale? Que en Andalucía serían los LOE, Real Decreto 157, Decreto 101 y Orden 30, ¿vale? Entonces teníamos esas cuatro que son como las básicas. Y bueno, el Decreto 328 de Organización y Funcionamiento, que también está funcionando o está, digamos, actualmente en vigor. Entonces, ¿qué hacemos? Septiembre, normativa, sentamos todo eso. Octubre, empezamos una semana, programación, otra semana, unidad didáctica / situación de aprendizaje, otra programación, otra unidad didáctica y vamos pivotando de una a otra. ¿De qué manera? Pues la manera de intentar conseguir que la programación didáctica para la altura de abril esté hecha. Salvo que Andalucía haga como este año, que adelantó la introducción al solicitar la inscripción, había también que subir que había que subir la unidad didáctica. Entonces, salvo que inventar algo de eso, nosotros seríamos precavidos y tendríamos nuestra programación a tiempo con nuestras unidades didácticas dentro, es decir, las que tienen que entrar dentro de la programación. Y después seguiríamos diseñando material, ¿vale? Entonces, en esas explicaciones que voy dando, son explicaciones generales. Es verdad que si aquí venís pidiendo una programación didáctica, yo no la voy a dar, pero os voy a ayudar en todo el proceso, en todos vuestros pasos y en todas vuestras dudas que tengáis sin ningún problema, ¿vale? Porque me gusta que hagáis programaciones propias, es decir, cuando tú haces una programación de lo que más te gusta, aquí había programaciones de cómics, programaciones de, os digo las que ya tienen plaza, me encanta las matemáticas, por ejemplo, como más arriesgada, una de las más arriesgadas que hemos tenido, pues venga, vamos a buscarle sentido a la música, a las matemáticas. Y entonces, con lo que a ti te gusta, vamos a intentar crear todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones a defender algo que has creado tú y que te gusta, tú solo brillas. No hace falta mucho más, ¿vale? Sí, es verdad que tendrás que meter el currículum y todos esos elementos que son un poco caóticos para aprenderse de todo eso, pero vas a brillar solo. Entonces, yo os voy a ayudar a crear eso. ¿Cómo? Pues normalmente vamos a tener unos correos entre uno y otro, hablando sobre esas cosas que más te gustan, lo que te gustaría enfocarla y, sin que sea muy descabellada, vamos a intentar crear tu programación con lo que a ti realmente te hace sentir bien. Entonces, el documento escrito de programación estaría más o menos para abril terminado y a la vez, en paralelo, iríamos diseñando la situación de aprendizaje de unidades didácticas, es decir, los materiales ¿de qué? De las actividades. Es decir, yo explico actividades una por una. Os voy a enseñar algún material de cómo se trabaja todo esto, para que lo veáis. Por ejemplo, de programación, pues este documento que es sobre el perfil de salida, es decir, estamos hablando del contexto, decimos que nuestro alumnado que tiene que haber superado un perfil de salida con unos descriptores operativos previos
Entonces yo te voy a traer esos descriptores. Es decir, lo vamos a hablar aquí y vamos a decir cómo lo tienes que enfocar tú en tu programación. Es decir, cada página de tu programación la vamos a trabajar día a día, pasito a pasito, de manera que sea muy sencillo montar esos 50 páginas, ¿vale?, que tenéis que entregar al tribunal. Es un ejemplo de programación. Ahora, si nos vamos a un ejemplo de lo que sería la situación de aprendizaje, pues, por ejemplo, partiríamos de esto, materiales como estos. Por ejemplo, vamos a trabajar la actividad de instrumentación. Entonces, nuestras 2 horas de trabajo sobre instrumentación sería un resumen, que sería este que te traigo aquí, y después empezaríamos a dialogar sobre si estamos en primer ciclo, si estamos en segundo, si estamos en tercero, qué instrumentos son los que aparecen, qué puedo crear, cómo generar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de actividad, ¿vale? Por lo tanto, tú te llevarás ese día de clase, esa idea en tu cabeza, y lo que empezarás a generar son todas las actividades de instrumentación de tu unidad didáctica, ¿vale? Sabiendo cada una de ellas, previamente hemos trabajado de qué va, cómo van enfocados y todos los elementos, ¿vale? Pero empezarás a diseñar como en horizontal las 12. Que hay una que no te sale, que no sabes qué poner, bueno, no pasa nada, ya vendrá, ¿vale? Ya se realizará, pero partimos de, si yo genero un buen proceso de enseñanza-aprendizaje sobre una actividad, ese proceso de enseñanza-aprendizaje se repite en las 12 unidades, porque solamente le voy a poner una tribunal. Y tengo que generarlas todas igual de bien, porque tengo que brillar con una de ellas, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de documento, pero hay muchos más. Por ejemplo, para esas unidades didácticas, por ejemplo, este año se le ha dado mucha importancia a ver si me encuentro. Al tema de la atención a la diversidad. Uy, perdón, que lo he borrado de cosas. Entonces, tendremos fichas de apoyo sobre el trabajo de contenido específico, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que se ha puesto muy de moda el DUA y este año le he hecho una formación al alumnado bastante grande para dualizar todas nuestras actividades, todas las que se puedan, adaptando perfectamente el niño que habéis dicho, TDAH, síndrome de Down, Asperger, el que sea, ¿vale?, a las necesidades, incluso al resto de aula. Por lo tanto, yo le he traído y le he explicado cada uno de los procesos del DUA, los 3 principios con sus pautas y sus verificaciones, cómo trabaja, cómo funciona, un montón de recursos, y le he traído ejemplos de cómo podríamos hacer esa actividad, cómo la podríamos dualizar, como se dice actualmente, ¿no?, con los diferentes principios. Por ejemplo, este es cómo dualizar la actividad de lenguaje musical, ¿vale?, para que tú tengas algún ejemplo de cómo se podría realizar, ¿vale?, y adaptarlo a tu momento. Es decir, estos son ejemplos de materiales que poco a poco irás teniendo a lo largo de tu formación y que te van a ayudar a generar todo lo que sería el conocimiento, ¿vale?, que necesitas para el desarrollo de tu unidad didáctica y programación, ¿vale? Entonces, se crea, vosotros recibiréis una planificación temporal, pero esa planificación temporal es susceptible de modificación, ¿vale? Normalmente no se queda fija, pero sí yo voy colgando cuando genero es decir, cuando comenzamos un mes, como hay personas que han podido, por ejemplo, los casos presenciales, tú has podido venir a la academia a recoger el material o no has podido venir, o online has hecho el pago y todavía no te ha llegado el material, ¿vale? Entonces, cuando se genera ese momento de vacío, que no tengo el material, no sé qué, en la plataforma, que cuando os deis de alta en la academia veréis que funciona bastante bien, se van subiendo la primera sesión de cada trabajo. Entonces, en esa primera sesión tendréis íntegramente lo que se va a trabajar y esos documentos. Y además se irán subiendo todos esos documentos que enseñan color, porque normalmente si los mandan en gris, pues quedan muy feillos. Entonces, pues, todo lo que genero, que es color, llamativo, todo eso, se van subiendo a la plataforma justamente cuando se han explicado, ¿vale? Es decir, cuando lo vamos a explicar, ya lo tenemos ahí, podemos ir a hacer anotaciones y todo eso. ¿Y qué se va a subir también? La temporalización y programación de ese mes. Es decir, se va a decir, el día tal hay tema tal, canción tal, no sé qué, y programación esto. El día tal hay, y vosotros vais a tener claramente qué es lo que se hace
cada día de clase, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la oposición y he querido con ella explicaros cómo desde la academia, bueno, hay muchísimos más documentos que se genera, todo eso, pero cómo se ha querido. Otra cosa, por ejemplo, es que si vais a trabajar el currículum, aquí en la academia, pues no vamos a hacer que vosotros tengáis que ir sacando currículum. Es decir, yo lo voy a dar ya sacado, por ejemplo. Enseño el currículum de Andalucía. Está aquí. Por ejemplo, primer ciclo. ¿Vale? Pues cuando nosotros empezamos a conocer la LOMLOE y a conocer el Real Decreto y pasamos a nuestra orden 30, que es la orden de currículum, pues tú ya tendrás tu currículum totalmente vinculado desde las competencias específicas con su descriptor operativo, sus criterios de primero de primaria, de segundo de primaria y la unión con los saberes básicos. De manera que no tienes que coger pues unos 500, 600 páginas que tiene el PDF de la orden 30 para manejar todo eso porque queda muy engorroso. ¿Vale? Y de esta manera se hace muy fácil. ¿Qué vamos a trabajar también para esa programación y ese currículum? Lo que yo llamo momentos tecnológicos. ¿Qué son los momentos tecnológicos? Pues eso, que a veces nos encontramos, voy a enseñar algunos, por ejemplo, a veces nos encontramos que los docentes pues están muy puestos en tecnología y es la realidad. Hay muchos que no, pero ya cada vez hay un número mayor de docentes que conocen muchísimas herramientas. Incluso es que de alguna manera nos están obligando a mejorar nuestra competencia digital con formación online y formación en el CEL, el Centro de Profesorado. Entonces, para que vosotros no os quedéis un poco en desventaja, yo voy trayendo esas renovaciones de elementos y aplicaciones. Por ejemplo, este ha sido un momento tecnológico de inteligencia artificial y lo hemos utilizado para crear imágenes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a crear un sociograma, vamos a crear ciertos elementos en los que yo quiero diseñar mi alumno de mi clase. Entonces, yo voy explicando qué es la IA y aplicaciones que podéis ir tocando, podéis ir jugando con ellas, con ejemplos de lo que saldría, ¿vale? Para generar ese documento. Lo mismo que se hace con inteligencia artificial, tenemos para creadores de partituras, juegos online, cómo se trabaja con Geniali. Cada uno de ellos, por ejemplo, en esta casualidad no tiene eso, pero normalmente si trabajamos Geniali, para ver cómo funciona todo eso, o el Canva que utilizáis mucha gente, pues dice los pasos exactos de cómo te tienes que conectar, cómo registrarte, cómo hacerlo, es decir, vienen elementos explicados. Entonces, normalmente, en algunos momentos de clase tendremos nuestros momentos tecnológicos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la formación que se os da es muy rica en muchos aspectos, intentando estar actualizado en todo lo que sale. Es decir, en mi posición de directora tiene el que normativamente, pues a la fuerza tengo que estar actualizada porque si no el colegio no funcionaría. Y después, a cuestión formativa, es verdad que soy una persona que me gusta mucho formarme en lo que es las nuevas tecnologías y la atención a la diversidad, porque creo que es la base fundamental de todo el trabajo. Entonces, nuestras programaciones van bastante fuertes en atención a la diversidad y en estos elementos, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya habéis visto un poquito cómo funcionaría, vamos a seguir con el documento, tampoco quiero aburrirlo. Y os voy a decir la realidad que tenemos, lo que hemos dicho, a 17 de junio de 2024, ¿qué se sabe? Bueno, se sabe que hay borradores en el norte, hay varios borradores que de alguna comunidad autónoma, que los tengo por ahí guardados, que dicen que hay una posibilidad de primaria educación musical para 2025, ¿vale? Ya están en borrador. Y aquí tenemos una mesa sectorial. Ya sabéis que la mesa sectorial se une la Junta de Andalucía, su representante de la Junta de Andalucía con representantes del sindicato mayoritario, en este caso CESIF, y hablan o discuten sobre diferentes cuestiones de la educación. Y este año, la última que han hecho, se debatió sobre la necesidad de que la Junta, dentro de esas plazas que había ofertado, dijera qué especialidades iban a estar en el 2025 y qué especialidades en el 2026, para, claro, dejarnos un poco más tranquilos, no a mí, sino a vosotros, a ver qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, en esa mesa sectorial aparece como que en el 2025 se prevé salir primaria al completo. Dentro de esa primaria estaba educación musical, ¿vale? Entonces, la academia ahora mismo ha organizado sus clases en miércoles, porque en los años que se prevén que no va a haber oposiciones, estamos miércoles con grupitos pequeñitos, es decir, trabajamos con un grupito de unos 8, 10 personas, trabajamos igual que si fuera un año de oposiciones, ¿vale? Pero yo me uno un poco a vuestro ritmo. En año de oposiciones vosotros tenéis que unir al ritmo mío,
¿vale? Porque ya están las cosas mucho más cerradas. Entonces, está previsto que sea miércoles, pero si hay cualquier giro y esta mesa sectorial pasa a ser ya definitiva, pasaríamos a un trabajo, es decir, nos cambiarían de horario, iríamos a viernes y a sábado, ¿vale? Pero bueno, que esto es lo que sabemos, que no sabemos más, ¿vale? Y esas 25 plazas que ahora mismo hay por ahí, que yo no voy a decir número, pero tienen que aumentar. ¿Cómo vamos a prepararos? Pues el primer objetivo es mantener la preparación completa. Es decir, yo voy a preparar en todo lo que ha salido hasta ahora en convocatoria. En cuanto salga un borrador de convocatoria, si hay cualquier modificación sobre esa formación, modificamos, ¿vale? Intentando abrir un camino muy amplio. Y después acotándolo a las directrices que nos diga una convocatoria de oposición, que ya sabéis que a veces el borrador sale en diciembre o sale en enero, ¿vale? Pero intentando cubrir todo. ¿Cuál es mi segundo objetivo? Reforzar el temario base. Ese tiene que estar ahí. Es decir, el temario lo tenéis que llevar porque es una prueba. Una persona con un tema de 5 y una segunda práctica de 10 no trabaja. Es decir, sí, trabaja, pero a lo mejor en mayo. Entonces tenemos que tener un buen tema y una buena primera parte práctica. Y el objetivo es formar a maestros. Es decir, que cuando tú te vayas de aquí tengas la sensación de, pues verdad, me he formado en la realidad del colegio. Es decir, no vamos a hablar de teoría. Vamos a hablar de realidades y vamos a partir siempre de lo que hay en el aula, ¿vale? Y de ahí vamos a ir generando toda nuestra preparación. Como hemos dicho, nuestra preparación va en el temario, en todo esto, ¿vale? Y está organizado tal como he ido comentando con la convocatoria, ¿vale? Toma de contacto, como en la parte práctica y como en la situación de aprendizaje y la programación. ¿Dónde están todos los elementos que vamos a trabajar? Normalmente en aula Tecno, y en lo que sería el trabajo puntual de ahora mismo, ¿vale? Es decir, si yo estoy trabajando un documento y vosotros tenéis que utilizarlo en el momento o cualquier elemento, ¿no?, que no se haya dado como material. Perdona un momento. Perdona un momento, es que era una llamada importante. Entonces, lo que vamos a trabajar de elementos que no estén fotocopiados se cuelgan en la plataforma. En la plataforma vamos a tener novedades, que es las tutorías que ha empezado este año, es decir, cuando las clases van a estar, pues si son por la tarde, de 4 a 9 de la noche, y si es por la mañana, de 9 a 2, más o menos, ¿no? Entonces tenéis en medio un descanso de como unos 20, 25, 30 minutos, ahí andamos, ¿no? Depende de cómo vaya la chuchadilla la clase ese día. Y después de clase hay unas tutorías, ¿vale? Hay un momento en el que quiera quedarse, pues yo lo voy a atender. Tenéis que tener en cuenta que de todas formas tutorías individualizadas vais a tener porque tenéis un correo de contacto en el que verdaderamente pues hablamos de todo, como aquel que dice, ¿no? Entonces a través de ese correo tenemos diariamente muchas tutorías. Pero bueno, se va a generar como novedad para el curso que viene un horario de tutoría y vosotros lo cogeréis y yo ya sabré cada día a quién tengo que atender, quién tiene dudas, tanto online como presencial, ¿vale? Para ambos. Y la novedad del curso que viene es la grabación de las clases. Hasta ahora antes no subían, no se querían grabar porque se quedaban como enlatadas, como que perdían fuerza en sí la clase, pero por la necesidad de trabajo, de este mundo que va muy rápido en las nuevas tecnologías, se ha planteado generar eso. Una grabación, es decir, sería la clase, se graba, se sube a la plataforma y se quedaría una semana. Y a la semana desaparecería y se cerraría. Siempre en contrato ya sabéis que firmáis la no difusión de esas imágenes porque primero me estáis difundiendo a mí y entonces no, a mí no me gusta que me vea nadie, nada que a vosotros, mis alumnos, ¿vale? Entonces, esa es la novedad que plantea la academia. ¿Qué más cosillas? Pues cómo resolver nuestras dudas, lo que he dicho, en tutoría presencial, tutoría online, porque conectamos cámaras, nos estamos viendo, estamos hablando
y a través de ese correo electrónico, ¿vale? Que en cuanto tengamos contacto con cada uno de vosotros, os lo paso y empezamos un poco a hablar de nuestra programación, nuestras cosas. Para terminar, pues es verdad que hay que decir que son tiempos difíciles. Estamos en un momento de un tránsito en el que se quieren, pues eso, que los interinos saquen plaza, y ese tránsito, pues a veces, y hablo más a los nuevos que estáis como aspirantes o a gente que lleváis tiempo opositando pero no habéis todavía tenido la oportunidad de entrar a lo que sería el tipo de servicio, pues es verdad que está siendo complicado. Tenemos que ver que nosotros, la especialidad que más se ha movido al principio de curso ha sido música, de una manera exagerada. Después se frenó un poco, pero hemos llegado al 7 y creo que 6 con algo, 6,9 ha entrado en los últimos días. La última semana ha entrado y ese es un número de oposición muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno bajar a ese número teniendo en cuenta que en el 2022 hubo oposiciones con un número bastante elevado de plazas. Entonces, es muy interesante. ¿Qué os digo yo? Pues que le echéis ganas. Yo sé que la oposición es muy dura, es muy desconcertante, es subir al Mulhacén sin estar preparado, pero para eso venía a la academia, para que juntos nos preparemos, nos pongamos las botas, hagamos lo que haga falta y seamos capaces de subir a lo más alto y demostrar el maestro que tenéis dentro de vosotros. Y sobre todo conseguir esa ansiada plaza que nos da pues esa tranquilidad. Y ya os digo que no la tranquilidad, sino el trabajar con esos pequeñillos, que la verdad que si sois verdaderamente tenéis el espíritu de maestro, vais a disfrutar muchísimo de vuestro trabajo y vais a conseguir, pues eso, crear o ayudar a crear personas que después tengan grandes valores y grande incertidumbre en su vida y que sean capaces de, digamos, de barajar el cómo funciona nuestro día a día. Así que, sin más, pues aquí tenéis la información de Tecnozubia, ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda que tengáis. Ahora mismo es verdad que estamos absortos en este sistema de oposición que nos está dejando un poco sin vida a todos, pero cualquier duda que me escribáis, pues yo os contesto. E incluso ahora mismo, si queréis tener alguna duda, podéis hacerme. Yo sin más he terminado mi reunión informativa y quedo un poco a lo que vosotros queráis. Así que si tenéis alguna duda, podéis encender el micro y preguntar lo que queráis. A ver quién andáis por aquí. De todas formas, si no hay ninguna duda de los que estáis presentes, no os preocupéis porque esta clase, esta reunión informativa va a quedar grabada y para cualquier cuestión, pues ya sabéis, tenéis escrito mi correo y podemos ponernos en contacto. Venga, un abrazo y nos vemos por aquí.